Ya terminaron de copiar, ¿verdad? El tema y el AE. Continuamos. A continuación, en su monitor se presentan los criterios que existen de los triángulos. El primero es lado, lado, lado. El segundo, ángulo, lado, ángulo. Y el tercero, lado, ángulo, lado. Los copian, por favor. ¿Ya los copiaron? Ya, profe. Muy bien. También tracen esos 3 triángulos que aparecen en su monitor. Ya, profe. Perfecto, ahora vamos a recordar algo de los conceptos básicos que tenemos de los triángulos. Vamos a ver quién va a ser la persona que me va a responder la siguiente pregunta. Anel, dime cuáles son los 3 triángulos que existen cuando se clasifican según sus lados. ¿Sí, Anel? ¿Cuáles son esos 3 triángulos que existen cuando se clasifican según sus lados? Anel, ¿tienes problemas con tu audio? De la luz, ayuda a tu compañera, por favor. Celeste, menciona cuáles son esos 3 triángulos, por favor. Escaleno, isósceles e equilátero. Exacto, esos son los 3 triángulos que existen cuando se clasifican según sus lados, que era el equilátero, escaleno e isósceles. Muy bien. ¿Están teniendo problemas con el audio? Pueden comentar su respuesta en el chat, por favor. ¿Vale? Para que no se tarden demasiado. Ahora la siguiente pregunta va a ser para Ari. Mencióname cuáles son esos 4 triángulos cuando se clasifican según sus ángulos.
Si no sirve tu micrófono, Ari, utiliza el chat, por favor. Celeste, adelante, por favor. Rectángulo, acutángulo y octosángulo. A ver, nuevamente, otra vez, por favor. El triángulo rectángulo, habías dicho primero. Rectángulo, acutángulo y octosángulo. Nos falta uno. Muy bien, Celeste. Triángulo, profe. ¿Cuál? Triángulo. Exacto, muy bien. Era el triángulo equiángulo, el cuarto que nos faltaba. Muy bien, son esos los 4 triángulos cuando se clasifican según sus ángulos. El triángulo acutángulo, el triángulo obtusángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo equiángulo. Son los 4 que existen cuando se clasifican según sus ángulos. Muy bien. Ahora van a encerrar, ya ustedes dibujaron sus 3 triángulos, van a encerrar 2 de ellos, pero con la característica de que esos 2 triángulos tienen que ser congruentes. ¿Cuál va a ser? El que van a encerrar, el 1 o el 2 o el 3, o el 1 y el 3. Encierren solo 2 triángulos que ustedes crean que son congruentes. ¿Ya encerraron sus 2 triángulos? Ya, profe. Perfecto. A ver, Andrea, ya que tienes tu micrófono prendido, ¿qué triángulo encerraste? ¿O qué pareja encerraste? El 1 y el 3. ¿Por qué esos triángulos? Porque son del mismo tamaño y por lo tanto tienen los mismos ángulos. ¿El mismo tamaño de ángulos? ¿Crees que los lados miden lo mismo? Sí. Si yo cambio de orientación uno de esos triángulos, ¿tendrán el mismo tamaño y el mismo valor de los ángulos? ¿Por qué? Sí, porque nada más cambia hacia el lado que está puesto, digamos así. Muy bien. Ahora, dime, ¿qué entiendes por congruencia? Que son iguales o se parecen. Exacto. Los criterios de congruencia, muy bien, de la luz, los criterios de congruencia nos sirven para resolver problemas de triángulos en donde las figuras geométricas tienen que ser totalmente parecidas. Para eso están estos 3 criterios. En el primer criterio es lado, 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 o LLL, ¿vale? El segundo es ángulo, lado, ángulo, y el tercero, lado, ángulo, lado. Y se describe con las siguientes literales. Por ejemplo, el primero son 3L, en el segundo es una A, una L y después una A, y en el tercero L, A, L. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Perfecto. Continuamos. Dani, ¿puedes hacer la lectura, por favor?
Dani, ¿puedes iniciar la lectura? Raquel, ayuda a tu compañera, por favor. Dos o más figuras son congruentes si se cumplen con las exactamente iguales tanto en forma como en tamaño, es decir, si sus lados y ángulos respectivos tienen igual medida y aunque su posición y orientación sean distintas. El símbolo de congruencia es... Muy bien, Raquel, como lo habíamos mencionado anteriormente, esos son los criterios para que un triángulo sea congruente con otro, ¿vale? No tiene que ser proporcional, sino semejante. Esas dos palabras en ocasiones se confunden, pero no son lo mismo. Y en la parte inferior está el símbolo de congruencia, que es un igual y una como S acostada. ¿Alguna duda acá? No, profe. Muy bien, terminen de copiar ese pequeño apartado. Ya, profe. Gracias de la luz. Este es el primer criterio de congruencia. Es lado, lado, lado. Y nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. En la imagen que aparece en la parte inferior está el triángulo ABC y el triángulo DEF. Y cada lado tiene una línea. Bueno, depende, si la medida es igual va a tener una línea. Si tiene dos, se va a parecer al lado que también tiene dos líneas. Y posteriormente el lado que tiene tres líneas va a tener su lado gemelo en el otro triángulo que también tiene tres líneas. Y en la parte derecha está una flechita de color amarillo. Y nos están dando el segmento AB, es semejante al lado de E, y aparece su símbolo de congruencia. Después aparece el segmento AC, que es congruente al de F, y el BC es congruente al EF. Cuando tenemos nosotros estas tres afirmaciones, podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. ¿Seguras? Sí, profe. Muy bien. Cópienlo, por favor. De preferencia no solo copien los símbolos, sino también las figuras geométricas para que se vayan guiando y sea un poco más fácil. Ahora vamos a realizar un ejemplo que cumpla con el primer criterio de congruencia lado, lado, lado. Ustedes en su libreta van a hacer la actividad número 1. Posteriormente la enviarán en la plataforma Classroom cuando suba la tarea. Me van a hacer el primer ejemplo de criterio de congruencia lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a hacer un triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces, tengo que trazar otro triángulo idéntico a él, con las mismas medidas de los tres lados.
Si es un equilátero, los tres deben de medir lo mismo. Entonces voy a trazar un triángulo igual a ese. Hacen esta actividad, por favor. Les doy 2 minutos. Las personas que vayan terminando van tomando captura de pantalla o una pequeña foto y lo envían en el chat para que verifique las actividades que están realizando durante el mismo. En lo que terminan de realizar su actividad, voy a pasar lista. Están a Karen, Andrea de la Luz, Anel Cruz, Ari, Celeste, Dani, Fátima, Isabel, Isis, Itzel, Katia, Liliana, Maya, Melanie, Michelle, Raquel, Rubí, Samantha y Yamilet. ¿Hay alguna de ustedes que no nombré? ¿Ya terminaron su actividad? Continuamos con el segundo criterio de congruencia, que es lado, ángulo, lado. Katia, ¿nos puedes hacer el favor de hacer la lectura? Profe, Katia no tiene micrófono. No tiene micrófono. Gracias, Dani. No te preocupes, Katia. Dani te va a ayudar en esta ocasión. Dani, por favor. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y al ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. Ahora, Dani, ya nos hiciste la lectura del siguiente texto. A partir de la siguiente imagen, ¿cómo realizarías un ejemplo? O guíate en el ejemplo que aparece en la parte inferior. ¿Cómo lo explicarías según el texto? Mm. No sabría decirle, profe. No te preocupes, Dani. ¿Alguien que nos quiera dar su punto de vista con el texto anterior?
nos está diciendo dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. ¿Qué entienden con el siguiente texto? ¿Que son exactamente iguales? Sí, pero ¿por qué son iguales? El criterio es algo preciso en donde nos indican por qué son congruentes, pero ¿por qué? Porque tienen un ángulo. Tienen un ángulo, y ese ángulo, ¿en dónde se ubica? En la letra B y E. Muy bien. Ahora, ya estamos en esta parte, en la imagen, ¿vale, Liliana? A partir de ahí, tú me estás diciendo que en estos dos triángulos tienen la misma medida, el ángulo B y el ángulo E. ¿Qué más me puedes decir? Tienen un ángulo igual. Perfecto. ¿Qué más? Profe, Dice, adelante. ya entendí, o sea, el ángulo está comprimido entre dos líneas, por eso las dos líneas son la A y la C, porque el ángulo está en el B. Exacto, Raquel. En este caso nos dan a entender que el ángulo debe de estar justamente en medio de dos lados del triángulo que también miden lo mismo. Por eso es que en las dos figuras o en los dos triángulos aparecen los dos lados con esas líneas. Un lado va a tener una línea, el segundo lado tiene dos líneas. Y en medio de esos dos lados está el ángulo. Por eso es que nos dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, quiere decir, en medio de esos dos lados está el ángulo, respectivamente iguales. Con esa afirmación ustedes pueden decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Por eso en la parte derecha aparece la flechita de color amarillo. El lado AB es congruente al DF y el BC es congruente al EF y el ángulo, ese es el símbolo del ángulo, B es congruente al ángulo E. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Muy bien, copien por favor. Ya, profe. Se está cortando mucho la llamada o la conferencia porque noto que hay varias que se están saliendo y están volviendo a entrar. Ari, ¿tienes problemas? Fátima, igual veo que entras y sales. ¿Tienes algún problema con tu dispositivo? Vamos a hacer un repaso de todo lo que llevamos. En este caso serían solo los dos criterios. Samantha, dinos qué entiendes del primer criterio de congruencia de los triángulos. ¿Del qué, profe? Dinos qué entiendes del primer criterio de congruencia de los triángulos, que era lado, lado, lado. Pues que para que los triángulos sean congruentes, todos sus lados miden lo mismo. Muy bien, Sam. ¿Y el segundo criterio?
Que dos lados son iguales y hacen un ángulo. El ángulo comprendido entre esos dos lados que van a ser iguales debe de ser también congruente, para que se cumpla el segundo criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Muy bien, Sam. Escriben en el chat cuando terminen de copiar, por favor. Profe, una pregunta. ¿Cuál, Raquel? El segundo criterio, ¿cómo sería en un triángulo escaleno? ¿En un triángulo escaleno? Ujú. Perfecto. ¿Recuerdas el tema de cuando vas a trazar una figura geométrica, el eje de simetría? ¿Cuál es la característica Mm, del eje de simetría? eh, no recuerdo, profe, no recuerdo muy bien. Es cuando una línea corta a la mitad y esos dos lados o esas dos partes son exactamente iguales. Entonces, el triángulo que me estás pidiendo tiene que ser, me habías dicho el escaleno, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué característica tiene el triángulo escaleno? ¿Tiene sus tres lados iguales? No, profe. Tiene los tres lados desiguales, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, tú ya tienes la primera descripción de tu triángulo para hacer otro congruente. Primero trazas tu triángulo escaleno, que puede ser de 3, 4 y 5, ¿no? Los lados respectivamente. Ujú. Posteriormente, tiene que ser otra figura congruente a ella. ¿Qué quiere decir congruente? Igual, idéntica. Entonces, Con las mismas medidas, ¿no? exacto, con las mismas medidas, siguiendo el criterio o el primer criterio, que sería lado, lado, lado. Ahora, si yo quiero decir que ese triángulo escaleno es congruente con otro, pero no quiero utilizar el primer criterio, sino el segundo, ¿qué debo de seguir? ¿Qué regla debo de seguir, Raquel? Mm, el del ángulo comprimido. Comprendido entre ellos, ¿no? Entonces no tengo que verificar sus tres lados, sino que solamente dos de ellos y el ángulo comprendido o el ángulo que está en medio de esos dos, puedo decir que son congruentes sin necesidad de utilizar el primero. Ahí depende mucho de ustedes qué criterio utilicen para favorecer la solución de los problemas, pero quedaría de esa manera el ejemplo. Ok, profe. Gracias. De nada, Raquel. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Recuerden que los criterios de congruencia para los triángulos se utilizan para verificar que los triángulos efectivamente sean iguales. No importa si es un triángulo equilátero, rectángulo, isósceles, equiángulo, acutángulo, etc. No importa el triángulo, se puede hacer con cualquiera de ellos. Pero siempre y cuando quieran comprobar o justificar el por qué son congruentes, deben de utilizar estos tres criterios. El de lado, 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 el de lado, ángulo, lado. Y ahorita vamos a ver el tercer criterio. ¿Ninguna duda hasta acá? Gracias, Fátima. Ya terminó. De la luz igual y Ari, perfecto. Continuamos. Tercer criterio de congruencia sería ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes y tienen respectivamente iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado. Copien este pequeño texto, por favor. También copian el ejemplo con la descripción que aparece después de la flecha color amarillo.
No utilicen el chat para mandarle mensajes a sus compañeras, solo es para la clase, por favor. Muy bien, ya lo copiaron. ¿Quién me quiere dar la descripción de este tercer criterio? Ángulo, lado, ángulo. Recuerden que las participaciones valen para su calificación y todavía estamos en clases normales, entonces participen para mejorar esa calificación. Gracias de la luz. ¿Quién me puede hacer el favor de hacer la descripción o qué entienden del siguiente texto? Esa fue la indicación que anteriormente di de la luz. Que dos triángulos son congruentes si tienen un mismo lado y tienen ángulos adyacentes. Ahora explícamelo con tus propias palabras utilizando el ejemplo que aparece en la parte inferior de la diapositiva. ¿Cuál es la base de este tercer criterio de congruencia? Nos está mencionando dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado. ¿Adyacentes qué quiere decir? Que está junto o está pegado. Entonces, para que sea un triángulo congruente con otro, deben de cumplir dos ángulos respectivamente iguales y el lado que va a estar justamente en medio de esos dos ángulos debe de ser igual. Cuando se cumplen estos dos puntos, efectivamente pueden decir que el triángulo es un triángulo congruente y cumple con el tercer criterio que sería ángulo, lado, ángulo. Por eso en la parte derecha está la flechita en donde dice el ángulo B es congruente al ángulo E y el ángulo C es congruente al ángulo F y el lado BC es congruente al EF. Posteriormente de estas tres explicaciones, ustedes ya pueden afirmar el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. ¿Tienes alguna duda, Sam? Es que entonces la base es como si fuera el lado y ya de ahí en las esquinas del triángulo salen los ángulos adyacentes. Exacto. Bueno, adyacentes es porque está pegado al lado, ¿vale? A partir de ahí tú ya puedes decir que el tercer criterio se está cumpliendo por esa condición. Pero no quiere decir que el lado siempre va a estar en la base. Si yo giro el triángulo, no va a estar en la base. Entonces depende mucho la posición del triángulo para utilizar estos tres criterios. No siempre va a ser el lado que va a estar en medio de estos dos ángulos, siempre en la base. Puede estar al lado, en la parte superior, inferior, etc.
¿vale? Se puede utilizar de cualquier forma, siempre y cuando te sirva para solucionar un problema. Pero es muy importante que recuerden, nunca va a estar en un punto definido. Como lo comentaba su compañera Andrea, que no quiere decir que si están en la misma posición deben de ser congruentes. No, si ella rota su figura, mueve el triángulo, entonces solo se está moviendo, solo está girando, rotando, pero tienen las mismas medidas respectivamente, no va a cambiar en nada. ¿Sí, Sam? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Cero dudas? Porque les voy a preguntar de los 3 criterios ahorita. Voy a quitar la diapositiva para hacer la lluvia de preguntas. Antes de que se me olvide, la tarea la voy a subir en plataforma Classroom. Ahí van a poder visualizar el trabajo que se va a tener que hacer durante la semana y enviarla. También me van a enviar la evidencia de sus apuntes, ¿vale? Algo que les quería comentar es que si tenían algún problema para entrar a Classroom, porque solamente he recibido pocas tareas. Entonces, recuerden que yo estoy evaluando y tiene un peso la calificación. Un 70% son los trabajos. Entonces, la mayoría de su calificación recae en sus tareas. Si les falta alguna tarea, pónganse al corriente. Voy a estar en toda la disposición para recibirlas. No se preocupe. Ana Karen, ¿cuál es tu problema con Classroom? Para que se solucione, porque ya sería la tercera tarea. En lo que me envían sus mensajes de los problemas, vamos a hacer la lluvia de preguntas. Muy bien. Vamos a ver en la lista quién va a ser la primera. Celeste. ¿Cuál es el segundo criterio de congruencia de triángulos y en qué consiste? Es lado, ángulo, lado y consiste en que entre los dos lados hay un ángulo. Perfecto. Ahora dame un ejemplo. Como un ejemplo, profe. ¿Cómo comprobarías el segundo criterio para decir que dos figuras o dos triángulos cumplen con ese criterio de congruencia lado, ángulo, lado? Sabemos que el primero es lado, lado, lado. Para comprobarlo tengo que medir los 3 lados respectivamente, pero para el segundo es lado, ángulo, lado. ¿Cómo verifico que se cumple ese segundo criterio? ¿Le puedo decir, profe? Que los dos ángulos miden lo mismo y siempre van a estar entre las dos rectas. Serían los dos lados, no los dos ángulos, serían los dos lados. Exacto, porque el ángulo es el que debe de estar en medio de esos dos lados congruentes. Muy bien, Celeste. Liliana, dime,
en qué consiste el tercer y último criterio de congruencia de los triángulos. Y dame un ejemplo. Que tienen dos ángulos adyacentes. Tiene dos ángulos iguales. ¿Qué más? ¿Solo dos ángulos? Tiene algo más, ¿no? Miden lo mismo y también tienen otro ángulo en la parte izquierda. Tienen los dos ángulos, ¿vale? Pero también tiene un ángulo, un lado, perdón. El lado se encuentra en medio o ni siquiera toca esos dos ángulos. O está del lado derecho, el lado izquierdo. ¿En dónde se ubica ese lado? En el tercer criterio. Celeste. Sí, Celeste, adelante. El lado se ubica en medio y los dos lados son adyacentes. Exacto. Los ángulos deben de estar en los costados y el lado debe de estar en medio de esos dos ángulos. Muy bien. Si se percatan, el criterio de congruencia nada más es para verificar que los triángulos sean exactamente iguales. Ahora, si yo les digo un triángulo es semejante a otro, ¿qué quiere decir? ¿Que es igual? Sí. ¿Que son congruentes? ¿Por qué, Celeste? Cuando yo digo dos triángulos son semejante, ¿por qué dices que son iguales? Porque tienen las mismas medidas o los mismos ángulos. Pero eso sería congruente y no semejante. Son dos conceptos que en ocasiones se parecen. Que tienen los mismos lados. Pueden tener los mismos lados, pero no quiere decir que van a medir lo mismo. Puede ser un triángulo parecido. Tienen prácticamente la misma medida, pero no son iguales. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero, ya sabemos que el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Y le vamos a poner la medida de 9 centímetros cada lado. A partir de ahí yo quiero transformar otro triángulo que sea semejante a él. ¿Pero qué es semejante o qué entienden por semejante? ¿Sería otro triángulo con las mismas medidas? Los ángulos sí van a medir lo mismo, pero los lados no van a medir lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aparte de esa? ¿O cómo podrían describir esa definición de semejanza? Porque estos son los criterios de congruencia de los triángulos. Y también están los criterios de semejanza, que son totalmente opuestos a estos. ¿Tiene diferente tamaño? Exacto, Liliana. Por ejemplo, quedaría, si el triángulo equilátero que habíamos trazado anteriormente es de 9 centímetros, cada lado va a tener la misma medida. Entonces voy a hacer un triángulo semejante. Va a ser parecido, pero no igual. Esto quiere decir que va a ser proporcional. Y cuando les dicen la palabra proporcional, va a ser más grande o más pequeño. Va a ser a escala de ese triángulo. Yo lo voy a hacer proporcional, pero lo voy a ampliar. En este caso, si mide cada lado 9, yo lo quiero hacer al doble.
¿Cuánto va a medir el lado, Liliana? ¿Me lo podría repetir, profe? Tenemos un triángulo equilátero que mide 9 centímetros de lado. Yo quiero hacer un triángulo semejante. Semejante quiere decir más grande o más pequeño. Va a ser proporcional. Yo lo voy a hacer más grande. Quiero que mida ese triángulo el doble. ¿Cuánto va a medir ese lado? ¿Cuánto va a medir ese nuevo lado? Si anteriormente medían 9, quiero que sea el doble. ¿Cuánto va a ser? 18. 18. ¿Y los otros dos lados restantes? Liliana, los dos lados restantes, ¿cuánto van a medir? ¿Alguien que quiera ayudar a su compañera? Samantha. Los dos lados van a medir también lo mismo, porque recuerden que es un triángulo equilátero. Los tres van a medir lo mismo. Esa es la diferencia entre un triángulo congruente y uno semejante. En este momento solo vimos los criterios de congruencia de los triángulos, ¿vale? Que son los básicos. Todavía no realizamos algún ejemplo o un problema. Solo nos estamos basando en los criterios de congruencia, pero solo conceptos, nada de ejercicios como tal. Sí, Ari, adelante. ¿Tenías una duda, Ari?